Inicio de semana y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Gracias por su preferencia. Corina, buenas noches. Alan, buenas noches a ustedes en casa, la mejor de las noches, y gracias por su preferencia. Iniciamos con el detalle de las noticias. Y en el detalle de la información, la intervención de las fuerzas de seguridad en San Marcos ha sido importante para retomar el control de una zona que por muchos años ha sido escenario de guerra. El estado de sitio en San Marcos permitió no solo recuperar más del 50% del control en la zona de conflicto, también dejó al descubierto la manera en que los pobladores de Ixchihuán y Tajumulco cubrían su territorio. Utilizaban armas de grueso calibre y hasta bombas pirotécnicas. Hubo artefactos que no explotaron y quedaron en alrededores de zonas pobladas. Los riesgos que supone estar en medio de morteros son altos, y hoy una persona fue víctima de este tipo de detonación. Se trata de Giovanni López, de 15 años, quien estaba limpiando la maleza en un terreno ubicado a un costado de su vivienda en la aldea Villa Real Tajumulco, cuando sin darse cuenta golpeó con su machete una bomba pirotécnica y esta explotó. Sufrió varias heridas y fue trasladado a un centro asistencial donde quedó internado. Las acciones por el estado de sitio también abarcaron este lunes operativos de seguridad. La policía efectuó 10 allanamientos en inmuebles donde localizó trincheras, túneles subterráneos, uniformes similares al del Ejército de Guatemala, casquillos de bala tipo fusil y municiones de diferentes calibres. Desde el pasado viernes a la fecha, el Ministerio de Gobernación reporta la captura de 10 personas en ambos municipios, quedando por ejecutarse otras 20. Continuamos con este tema que definitivamente continúa acaparando la atención pública. Lamentablemente, la zona de conflicto había sido convertida ya en un jardín del narco. Las plantaciones de amapola han sido erradicadas en su mayoría y se busca borrar todo rastro de ellas. Se ha realizado la erradicación en los municipios de Ixchihuán y de Tajumulco. Se lleva ya más de 5 millones de matas de amapola erradicadas que tienen un valor que supera los 60 millones de dólares. A esto se suma que 30 familias que permanecían en el exilio a consecuencia de los conflictos en ambos municipios lograron regresar a sus hogares en compañía de las fuerzas de seguridad, y se espera que en los próximos días se continúe con la erradicación millonaria de esta planta utilizada por el narcotráfico en el departamento. Y luego de un mes de suspensión de clases, los niños de Ixchihuán y Tajumulco volverán este martes a sus centros educativos. Derivado del conflicto territorial y para garantizar la seguridad de los estudiantes, las autoridades de educación tomaron la decisión de suspender el ciclo lectivo temporalmente. En esas comunidades hay 39 establecimientos con alrededor de 200 maestros que imparten clases a unos 3.000 estudiantes. Vamos a pasar a otro tema y mucha atención porque este caso en particular está dando mucho de qué hablar, sobre todo en las redes sociales, pero sabemos que hay guatemaltecos que todavía no tienen conocimiento de él. Se trata de la historia de un niño de apenas 10 años que fue víctima de cobardes asaltantes. Roberto es uno de los miles de niños que en este país se gana la vida trabajando. En lugar de levantarse temprano para ir a la escuela, madruga para cortar hierbas y más tarde venderlas y así llevar alimentos a su hogar. Vive en Santa Rosa y su punto de venta es el mercado de Cuilapa. Roberto tiene 10 años y a su corta edad conoció hoy que el mundo es una pesadilla. Producto de la venta logró reunir 70 quetzales, pero 2 hombres se llevaron el dinero y el niño quedó desconsolado. El video se ha viralizado a través de las redes sociales y no es para menos. ¿Quién es tan cobarde como para asaltar a un niño? ¿En qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo? Como Roberto, hay muchos niños, amigo televidente, y de nosotros depende que el futuro de esos pequeños sea diferente.
Mientras Maritza Lemus, alias La Patrona, goza de libertad, una de las que habría colaborado con ella en el crimen en contra de su esposo, está a punto de enfrentar una condena. La mujer más buscada de Guatemala es señalada de haber asesinado a su esposo Álvaro Alfonso Mejía Estrada para quedarse con la organización criminal que dirigían y con un millonario seguro de vida. La patrona habría planeado el crimen de su cónyuge junto a otras personas, entre ellas Sonia Elizabeth Lemus Vázquez, apodada La Gorda, presunta cómplice de Maritza Lemus en ese hecho ocurrido en febrero de 2014 en Tacisco, Santa Rosa. Después de la fuga de la patrona de la cárcel militar Mariscal Zavala, el desarrollo del juicio se suspendió y fue hasta hoy que se reanudó con la intervención del Ministerio Público, que pidió al Tribunal Tercero de Mayor Riesgo que Sonia sea condenada a 45 años de cárcel por el delito de asesinato. Durante la audiencia, el juez también declaró en rebeldía a Maritza Lemus, quien tiene pendiente un juicio por este mismo caso. La lectura de sentencia será el próximo jueves a las 9 horas. Y en otro tipo de noticias, el embajador de la República Dominicana acreditado en nuestro país se refirió al ornato de la capital guatemalteca. En el año 2000 vinimos acá, hace ya 17 años, a Guatemala, y conocimos esta gran ciudad, a su gente. Quisimos algún día estar aquí a aportar, y escuchábamos hablar de don Álvaro Arzú, y uno lo veía muy lejos. Bueno, un expresidente, ahora en cuarto periodo como alcalde. De verdad que es un hombre que está enraizado en el corazón de su gente, de su pueblo, y poder compartir estos escenarios con una figura de la estatura moral e histórica de él, de verdad que constituye un sueño hecho realidad. Yo quiero destacar algunas de las cosas que son importantes para nosotros, que también debiéramos imitar en nuestras ciudades, por eso estamos trabajando. El Transmetro de la ciudad, que ustedes conocen, un transporte muy moderno, fundó el Transmetro, que ha servido para aliviar la movilidad de muchos guatemaltecos y también para ordenar el tránsito. El sistema de orquestas municipales de aquí de la ciudad, de verdad, de la Sinfónica Juvenil Municipal, una cosa hermosísima. Los esfuerzos de limpieza de la ciudad han convertido a esta ciudad en los últimos 10, 12 años en la ciudad más limpia de América, y ustedes lo pueden ver. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Presentamos ahora detalles de una trabajadora del Ministerio Público que se supone, además, integra también una estructura criminal. Carla Paola Villatoro, auxiliar fiscal contra las extorsiones, fue recapturada este lunes al momento de presentarse a una citación judicial en Zacatepeques. Está vinculada junto a otras 6 personas en un caso de allanamiento ilegal en una residencia de Santo Domingo, Xenacoj. El pasado viernes fue detenida en ese municipio, pero un juez decidió otorgarle una medida sustitutiva y se quedó en libertad el pasado fin de semana. Sin embargo, el Ministerio Público revocó la medida del juez del Tribunal de Zacatepeques y solicitó nuevamente la captura de la fiscal. Carla Villatoro fue ligada a proceso penal por los delitos de allanamiento y abuso de autoridad. Y la ausencia de varios abogados de la defensa y sindicados en el caso cooptación del Estado obligó al juez Miguel Ángel Gálvez suspender la audiencia de este día y reprogramarla para el próximo miércoles 24 de mayo. Entre otros temas, el objetivo central es que Salvador Estuardo González, alias ECO, y Juan Carlos Monzón amplíen su declaración sobre el caso. Ambos son colaboradores eficaces del Ministerio Público y sus revelaciones son las responsables de varios escándalos que aún se ventilan en los tribunales de justicia. Bueno, mucha atención porque la capital guatemalteca y varias rutas del país podrían amanecer bloqueadas mañana martes. Debe prepararse porque organizaciones campesinas han anunciado masivas protestas. Hacemos pues ese llamado a todo el pueblo de Guatemala a respaldar estas demandas que hoy CENOC Codeca está haciendo, ¿verdad? Para que el paro nacional sea llevado, digamos, en los 22 departamentos de Guatemala. El Ejecutivo considera que se debe respetar el derecho de libre locomoción y se hará el respectivo acompañamiento de las entidades de gobierno ante cualquier eventualidad. Siempre está el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, agentes del diálogo, como el Procurador del Diálogo, y pues el último
eslabón en este sentido pues es ya las autoridades que deben de desalojar si hay algún bloqueo. Según los representantes de estos colectivos, se espera que más de 50.000 personas y la concentración será frente al Congreso de la República. Este es un tema importante, definitivamente, amigo televidente, compañeros acá en los estudios. Mañana, una vez más, se podría paralizar el país. Viene a impactar la economía, definitivamente. Es muy importante abordar este tipo de temas. Qué lástima tener que llegar a este tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros cumplimos con advertir al pueblo guatemalteco porque la amenaza está hecha. Así es, y también para los guatemaltecos a que tomen las precauciones necesarias, ya que hay varios puntos del país que estarán bloqueados ante esta amenaza de paro nacional. Los puntos de bloqueo aparecen en pantalla en este momento. Uno de los que destaca es Quiché, en Zacapulas y en Chicamán. También Sololá, en el sector conocido como Las Trampas. Hablamos de más de 20 puntos de bloqueo en Totonicapán, Cuatro Caminos, también en Petén, Dolores, Ayaxché, en Poptún y La Libertad. Todo esto en jurisdicción de Petén. Huehuetenango también es uno de los sectores más afectados, La Mesilla, Colotenango, Malacatancito y también en la cabecera de ese departamento se prevé que haya paralización en Alta Verapaz, en Lanquín, en Santa Cruz Verapaz y San Juan Julián. Esta es solo la parte, digamos, del occidente, pero no es lo único. Son 23 puntos los que se han advertido que mañana van a estar bloqueados. Ojalá que no tengamos que hablar mañana a esta misma hora de la noche que no se permitió el ingreso o el acceso, por ejemplo, de una ambulancia, de una radiopatrulla. Sabemos y entendemos, la Constitución garantiza el derecho a la manifestación, pero también a la libre locomoción. Es correcto, y por supuesto considerar los llamados para las pérdidas millonarias que para la economía del país este tipo de bloqueos representan. Otros puntos de bloqueo: Izabal, en La Ruidosa, en Zacapa, a la altura de Río Hondo, y en Chiquimula, en Ipala. También en Jutiapa, en Asunción Mita, en Jalapa, en Monjas, El Progreso, Sanarate. Recordemos que estas manifestaciones se programaron para las 6 de la mañana, Sanarate y Morazán en El Progreso. En Baja Verapaz hablamos de La Cumbre y en Zacatepeques también se espera el bloqueo en San Lucas. Mucha atención, amigo televidente, por favor. Hay que recordar que mañana, si esto se cumple, definitivamente muchos guatemaltecos van a llegar tarde a su trabajo, a su lugar de estudio. Lo mejor es anticiparse, salir con tiempo, pero sobre todo irse armado, creo yo, con mucha paciencia. Continuamos viendo los puntos que van a ser bloqueados. Santa Rosa, en Tancisco y Cuilapa, en Escuintla es en Siquinalá y en Suchitepeque se prevé que haya bloqueos en Cocales y San Antonio. En la altura de Retaluleu, el bloqueo se espera para El Zarco y también en la cabecera departamental, en Quetzaltenango, en San Juan Ostuncalco. Mucha atención porque también en San Marcos, específicamente en Tecunumán y también en Malacatán, en Chimaltenango, en la cabecera departamental de Chimaltenango y en Guatemala, en la capital, varios puntos se espera que sean bloqueados, principalmente los puntos de acceso hacia la ciudad. Eso es muy importante, Pablo, cuando nos referimos a varios puntos en la capital guatemalteca. Definitivamente tenemos que hablar seguramente de Aguilar Batres, Atlántico, Ruta El Salvador y también la ruta interamericana. Por favor, amigo televidente, levántese más temprano. Qué lástima, pero es lo que va a ocurrir mañana. Se tiene previsto, por favor, y como le decía, ármese de mucha paciencia. A partir de las 6 de la mañana, anunciados estos bloqueos en diferentes puntos del país y también los principales accesos hacia la ciudad capital. Y toda la información usted la va a encontrar acá con nosotros en T13 Noticias. Vamos ahora con más información, y es que en la gran sala del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias se presentará la ópera Elixir del Amor del 25 y 27 de mayo y trae una gran variedad de sorpresas para los amantes de este género musical teatral. A Mario Chan y a María José los conozco desde que tenían 15 años. Cuando conocí a Mario Chan en una casa, estaba dando un concierto con un grupo de gente, nadie lo conocía, y yo nomás lo oí y nosotros estábamos dando Aida en el campo de Marte. Lo llamé y con Estefano Poda le dije, aquí tenemos un diamante de lujo, quiero que le demos la oportunidad para que actúe en Aida. Y entonces de ahí me hice amigo de ellos por ya muchísimos años, y hoy tenemos en Guatemala al gran Mario Chan, que ha triunfado en todos los países del mundo donde ha actuado. Ha debutado con gran éxito en el Metropolitan de Nueva York
Y qué mejor que los guatemaltecos lo tengamos en Guatemala por lo menos una vez al año. Vamos a tratar de que sean 2 veces al año para que los guatemaltecos disfruten de una artista internacional de primera magnitud. Estamos de regreso en T13 Noticias y la labor social que ejercemos como medio de comunicación nos ha permitido llevarle hasta su pantalla historias de guatemaltecos que enfrentan situaciones difíciles. Esta noche volvemos a presentarle un reportaje que documentamos en uno de los hospitales públicos más grandes del país. El hombre en pantalla fue bautizado como Titi por enfermeras y pacientes del Hospital Roosevelt. Le calculan 25 años de edad y permanece internado desde el mes de noviembre del año pasado. Actualmente lleva más de 6 meses internado allí. Entre la poca historia que tienen en el hospital sobre el paciente, fue trasladado por cuerpos de socorro, presentando trauma de cráneo tras ser embestido por un vehículo en la vía pública. Ingresó con un trauma de cráneo encefálico y con fractura de fémur expuesta. Pues no traía documentos de identificación, por esa razón pues entra como XX, de 25 años aproximadamente. Desde la fecha no hemos tenido información o familia o amigos que se presenten a identificar. Actualmente, Titi se encuentra en cirugía C de hombres, cama 27 tercer nivel de dicho hospital. Autoridades hospitalarias esperan que con esta publicación familiares puedan reconocerlo y llegar por él. Hablamos ahora de un macabro hallazgo que dejó atemorizados a vecinos de un sector del municipio de Misco que de inmediato alertaron a los cuerpos de socorro. El cadáver de un hombre fue localizado esta mañana en un barranco que se ubica a un costado de la carretera que comunica el Boulevard El Naranjo con las colonias Colinas de Minerva y Tierra Nueva. Los socorristas que atendieron la emergencia indicaron que el cuerpo tenía señales de violencia, se encontraba atado de sus extremidades y estaba envuelto en bolsas de nylon. No es la primera ocasión que se registra un hallazgo de este tipo en ese lugar. Hace menos de un mes se reportó la localización del cadáver de una persona en un tonel. Las autoridades creen que el cuerpo fue arrojado en ese sitio en horas de la madrugada, aprovechando lo desolado. Los pandilleros están convirtiendo este barranco en el depósito de la muerte. El mismo escenario ocurrió en la zona 5 capitalina, específicamente en la calzada Doroteo Guamuch Flores. El cuerpo de una mujer quedó tendido entre los matorrales del arriate central que divide esta calzada. Un trabajador municipal fue el que se percató del hallazgo y alertó a las autoridades de inmediato. No se identificó a la víctima y se le calcularon aproximadamente 40 años. Se cree que se trata de una mujer indigente que pudo haber muerto de hipotermia. Llegamos al final de otra emisión de T13 Noticias. Gracias por su preferencia. Recuerde que estamos al aire de 21 a 22 horas por Canal 13 de lunes a viernes y esperamos, como siempre, su preferencia. No es la cantidad de información, sino la calidad con que usted la recibe. Compañero, nos vamos. Buenas noches. Así es, nos vamos agradeciendo como siempre su preferencia, el favor de su atención y el permitirnos llegar hasta sus hogares. Así es, muchas gracias. Área Grande, a continuación por la señal de Canal 13. Somos T13 Noticias y regresamos mañana. Feliz noche, que descansen. Buenas noches.